Vamos a estar con Soledad Vallejos, la colega, a propósito de un libro que muestra detalles de uno de los íconos del poder político. Estamos hablando de Olivos, historia secreta de la Quinta Presidencial. Su autora está en contacto con nosotros. Soledad, bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Gracias. No, por favor. Bueno, ¿cuándo y por quién fue donada la Quinta Presidencial de Olivos? La quinta fue donada a principios del siglo XX, en 1918, en realidad cuando muere su último propietario, Carlos Villate Olaguer, que es el último descendiente de una rama familiar del viejo virrey Olaguer Feliú. Es donada en el 18 y el Estado tarda un poquito en aceptarla. Entre el 20 y el 22 termina tomando posesión, pero hasta la década del 30 no hace nada ahí realmente el Estado, ¿no? Inicialmente hace una colonia para niños débiles, se llamaba así, colonia de vacaciones para niños débiles José de San Martín. Sí. Iban chicos de escuelas públicas, de institutos, niños de sectores socialmente vulnerables, y ahí podían practicar deportes, eran atendidos por médicos, almorzaban, pasaban gran parte del día ahí. ¿Es cierto que si no es utilizada como residencia del presidente, la quinta debe ser devuelta a los dueños originales? No, eso es muy curioso, porque es una idea bastante extendida, pero sin embargo no es cierto. No es así. Tal vez queda la confusión, porque en el legado, en el documento por el cual Carlos Villate Olaguer lo dona al Estado, sí, dice que quiere que eso sea un parque público o la residencia de los presidentes, pero no hay ninguna cláusula que indique de otro modo tiene que regresar a la familia. Y de hecho en 1961 hubo un juicio de una rama colateral de Villate Olaguer, de unos familiares que estaban reclamando que se nombrara de otro modo la Quinta Presidencial. Y una de las cosas que se dispuso, que quedó clarísimo en el fallo de ese juicio, que lo decidió la Corte Suprema, fue que es propiedad del Estado. Esa quinta es propiedad del Estado Nacional y no hay vuelta. A grandes rasgos, ¿cómo es la quinta por dentro? Y la quinta es un lugar muy grande, mucho más grande de lo que podemos pensar. Son 32 hectáreas, tiene un parque lindísimo, muy, muy lindo. Una barranca desde la cual se ve el río. Hay una parte que la cortan las vías del tren y después de las vías del tren es un segmento muy pequeño donde hay unos destacamentos, ¿no? Policiales. Pero es un lugar en el que hay todos los días alrededor de 100 personas trabajando, más allá de la familia del presidente. Ahí hay un destacamento militar, hay gente que cuida el parque, hay electricistas, hay gente que está de guardia 24 horas, como un calderista, hay gente que se ocupa del huerto, hay una capilla que ahora no está en uso, hay oficinas administrativas, una cocina de empleados, que es donde está ahora también el cocinero presidencial, microcine. Es un lugar enorme. ¿Y qué presidentes vivieron en la quinta? Y si alguno intentó no utilizarla, ¿no? No, hay algo muy curioso y es que la quinta se convierte en residencia oficial de los presidentes en los hechos de facto por un presidente militar de una dictadura, por Aramburu, sí, ¿no? Hasta el 55 ningún presidente se había instalado a vivir ahí de manera permanente. Y eso sucede, bueno, justamente porque Aramburu no quería vivir en el mismo lugar en el que había vivido Perón, donde había muerto Evita, que era el Palacio Unzué, donde ahora está la Biblioteca Nacional. Entonces, de hecho, sin que medie ningún papel, ninguna resolución, va y se instala de una en Olivos, y desde entonces vivieron todos. Después de 2001, de diciembre de 2001, los Duhalde estaban un poco reticentes a mudarse a la quinta, sin embargo, tuvieron que conceder durante un tiempo, porque no es solamente una cuestión de coquetería, si querés, ¿no? Que los presidentes vivan ahí soluciona un montón de temas de seguridad. Pensemos, si el actual presidente Mauricio Macri se hubiera quedado viviendo en su casa, en su departamento de Avenida Libertador, el desquicio que hubiera sido en temas de seguridad para los vecinos, para sus propios custodios, para el funcionamiento de la zona. Tendrían que cortar Avenida Libertador, que pasa un montón de autos todos los días. En los bajos de ese edificio hay un banco, tiene vecinos en el piso de arriba, vecinos en el piso de abajo, vecinos en los edificios de al lado. Que un presidente viva en la quinta destinada a su vivienda soluciona un montón de cosas. La quinta fue escenario de momentos fundamentales de la historia argentina. A ver, algunos que puedas mencionar, como los más salientes, Sole. Hay de todo, ¿no? Es muy difícil porque algunos son muy visibles y otros los vas leyendo como en el doblez de la historia, ¿no? Son el lado B, si querés, lo que menos se ve. En la quinta, por ejemplo, se trabajó muy en secreto en época del alfonsinismo el Plan Austral. En la quinta también se resolvió, y de eso hay alguna foto testigo, pero no demasiado,
cuando hace la entrega anticipada del poder, Alfonsín a Carlos Menem. Sí. Menem resolvía muchas cosas de negocios, no solamente de política, sino de negocios en los que se embarcaba el Estado Nacional en época de privatización y de otro tipo de vínculo entre el Estado y los privados, en la Quinta, por ahí jugando al golf a la tarde, ¿no? Hoy mismo en los partidos de fútbol que hay todas las semanas con el equipo presidencial, con los varones del equipo presidencial, algo de lo cual quedan excluidas las ministras, hay mucha rosca política, ¿no? Todo el tiempo en la Quinta pasan esas cosas. Desde el gobierno denunciaron alguna vez el estado de la Quinta, ¿no? Tras el paso de los Kirchner. ¿Fue descuidada realmente la Quinta de Olivos? No, vos sabés que hay algo muy curioso y es que desde el regreso de la democracia para acá, todos los gobiernos cuando asumen, Alfonsín no lo hizo, los que siguieron sí, salieron siempre con esto mismo. No sabes lo mal que dejaron la casa, qué desastre cómo está la Quinta, qué descuidado, tengo que arreglar todo. En algún sentido es como una versión simbólica de la pesada herencia, ¿no? Bueno, vengo a hacerme cargo del gobierno y además la casa es un desastre. Yo estuve, una de las veces que estuve en la Quinta para trabajar por el libro, estaban todavía haciendo algunos arreglos, el presidente no se había mudado de la casa de huéspedes a la casa principal, y llegué a ver, estaban en obra, estaban también haciendo obra en el parque, eso lo vi en otras veces, y no era un desastre, ¿no? Simplemente me parece que va en línea con esto, cada gobierno que entra, bueno, alguien como que se siente compelido a decir, bueno, tengo que poner orden porque está todo mal. Simplemente era la casa, un lugar donde había vivido una familia durante 12 años y entonces es lógico que cuando llega una familia nueva quiera acondicionarla a su gusto, ¿no? Como vos te mudás de tu casa y no te vas a mudar tal cual lo dejó el que estaba antes, vas a hacerle algún arreglo. Así es. Allí en Olivos se casaron Emma Ilia, la hija del presidente Ilia, con Gustavo Soler Caminos, Estela Lanuse, hija de Alejandro Agustín Lanuse, con el folclorista Roberto Rimoldi Fraga. ¿Hubo otro tipo de celebraciones como esta, así, además que se conozcan, casamientos o festejos? Sí, vos sabés que hubo más casamientos, pero yo elegí esos dos para el libro porque me permitían desplegar postales de época, si querés, ¿no? El casamiento de Emma Ilia en medio del gobierno de su padre, tan asociado con la idea de austeridad, de la cosa parca y tal, y fue un casamiento con más de 1000 invitados, detalles principescos, si querés, claro, todo solventado finalmente por el bolsillo de ella, ¿eh? No es que lo haya pagado el Estado, pero sí fue un gran acontecimiento. El casamiento de Estela Lanuse con Roberto Rimoldi Fraga también iba en esa línea, por eso lo elegí, porque de hecho transcurre al día siguiente de un levantamiento muy sangriento contra Lanuse en Azul y Olavarría, y entonces no solamente era ese acontecimiento lleno de personajes de la farándula, el deporte, el espectáculo, sino que sucedía un día después de que Lanuse había tenido que salir a reafirmar su autoridad, ¿no? En medio de la dictadura. Y lo pintaba muy bien el casamiento eso. En época de Carlos Menem se casó uno de sus funcionarios, en época de Alfonsín se casó uno de sus hijos, pero esas fueron cosas un poco más reservadas. El gobierno tiene previsto hacer un parque de acceso público en parte de la residencia. ¿Qué te parece ese proyecto de parque público? No conozco los detalles más que lo que anunciaron públicamente, ¿no? En realidad lo anunciaron 2 veces este proyecto, es en conjunto entre la Municipalidad de Vicente López y el Estado Nacional. Y lo que han dicho es que van a abrir unos metros como de la entrada de la avenida Maipú, van a derribar parte de los muros para abrir ahí como plaza para los niños. En algún sentido sería como regresar al comienzo, ¿no? Del predio, en vez de que sea una colonia de vacaciones, una plaza para chicos, pero no vi muchos más detalles. Por último, Soledad, si tuvieras que guiar al lector con lo más sustancioso del libro, ¿qué parte sería? ¿Qué capítulo en especial o no hay en particular? No, para mí no hay un capítulo que lo defina. De hecho, el libro es la biografía de un lugar y está contado como tal. No es un libro de relato cronológico, no es un libro que se concentre en una presidencia o en una figura o en una época en particular, sino que cuenta la Quinta a partir de los lugares, ¿no? El parque, el quincho, que en realidad fueron 3 quinchos porque fueron cambiando con los años, la capilla, el chalet principal, los galpones. En todos hay algo y en todos lo que se cuenta tiene que ver con la historia argentina, ¿no? A mí me interesaba mucho rescatar episodios que son en realidad de la historia de todos, no son de intimidad de un presidente, no son la vida privada de nadie, sino que lo que está en ese libro tiene que ver con la historia de todos. Y si tuvieras que marcar algo que te sorprendió.
Me sorprende un poco cómo olvidamos, cómo la memoria social es un poquito caprichosa y construye y destruye rápidamente. Uno de los capítulos del libro es sobre una cripta que hubo en la Quinta, donde estuvieron enterrados los cuerpos de Perón y Evita. Eso se inauguró en el 74. Inicialmente se empezó a construir para el féretro de Eva Perón, que iba a ser repatriado, era un proyecto secreto de Isabel. Pero en el medio, mientras lo estaban terminando de construir, esa cripta estaba a cargo de quien entonces era un gran constructor privado y antiperonista, el padre del actual ministro Hernán Lombardi, Santiago. Mientras Santiago Lombardi terminaba de construirlo, murió Perón. Eso alteró todos los planes, entonces primero llegaron a Perón. En noviembre del 74 repatriaron a Eva y también lo llevan ahí. Eso fue el gran acontecimiento político de esa parte del año. Después de la muerte de Perón, en medio de la pulseada entre Isabel y Montoneros, ¿no? con la ayuda de ella de la AAA, termina ganando esa pulseada por la cripta. Y fue el gran acontecimiento, fue la tapa de todos los diarios. Cuando vos revisás el material de la época, no te queda ninguna duda de lo central que era. Y sin embargo hay mucha gente que no lo tiene presente, gente que lo vivió. Yo he hablado inclusive con alguna gente del gobierno de Isabel y tampoco lo tenían muy presente y no les importaba y había sido clave, ¿no? Y mucha gente no lo recuerda. Estamos hablando de algo que pasó hace 43 años y gente que en ese momento tenía 20, 30 y que militaba políticamente no lo recuerda. Olivos, Historia secreta de la Quinta Presidencial, tu libro. Queremos agradecerte tu participación en el programa, Soledad. Muchas gracias. A vos, Soledad Vallejos. Sugerencias a dqd@fibertel.com.ar, también a mi Twitter, @AlbertoLotuf. Nos encontramos la próxima semana. Han sido muy amables. Auspiciaron este programa Grupo Asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, Rosarino por deporte.